Bien, jóvenes, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Vamos a dar este inicio a la sesión del día de hoy del curso de física. Eh, en pantalla, imagino, se muestra ya el PPT del tema. Vamos a ver la primera parte del tema electrostática, ¿no? La primera parte está referida a lo que es fuerza y campo eléctrico, ¿no? Fuerza eléctrica y campo eléctrico. Eh, lo primero es si lo pueden escuchar, si está bien el audio, me confirman por favor para poder continuar. Si hay confirmación del audio, me pueden escuchar. Sí, sí, profesor. Ya está, ok, excelente. Entonces, confirmado entonces el audio si se escucha bien. Em, la parte de electricidad, pues, empieza con estos dos temas que ustedes están, bueno, ya les acabo de indicar. Vamos a ver algunos conceptos básicos, fundamentales, ya de lo que es este tema, ¿no? De electrostática, ¿no? Primera parte, electrostática, primera parte, ¿no? ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a dar comienzo. Bien, un ratito estoy, a ver, ya, creo que ahí se ve la presentación, ahora sí, me parece, ahora sí. Mm, ya está. Ya, sí. Muy bien. Vamos a ver primero qué entendemos por carga eléctrica. ¿Está bien? En física, carga eléctrica es una propiedad, ¿ya? Es una propiedad. Una propiedad que lo poseen, pues, algunas partículas microscópicas, pues, ¿no? En este caso, vienen a ser electrones y protones. La naturaleza ha hecho que estas partículas posean, pues, ¿no? Carga eléctrica. Hay algunas otras partículas que no lo poseen, ¿no? Como vienen a ser, por ejemplo, los neutrones, ¿no? Los electrones y los protones, ¿dónde los encontramos, no?
nos encontramos formando los átomos, ¿sí o no? Son partes constituyentes, ¿no? De los átomos, ¿sí o no? Ahí encontramos a los electrones y protones, también a los neutrones, ¿no? Solo que los neutrones no tienen carga eléctrica, pues no tienen esta propiedad. Ahora, los cuerpos macroscópicos, como puede ser una lámina, ¿no? Puede ser una barra, etcétera, ¿no? También pueden adquirir esta propiedad, ¿no? La propiedad de la carga eléctrica, pero eso es básicamente por ganancia o pérdida de electrones. Y eso lo consiguen mediante un proceso, ¿no? O sea, para que adquieran carga eléctrica por ganancia o pérdida, es decir, por exceso de efecto, ¿no? De electrones. Entonces tiene que seguir un proceso, ¿no? Y ese proceso se denomina electrización, ¿no? Se sigue un proceso de electrización. Muy bien, existen dos tipos de carga no eléctrica, ¿no? Positiva y negativa, ¿no? Los electrones, por ejemplo, tienen carga negativa. Por eso se le dice que son partículas negativas. Y los protones poseen carga positiva, ¿no? Y se dice que son partículas positivas, ¿no? En general, si se trata de un cuerpo macroscópico, igualmente, ¿no? Igualmente. Si está electrizado positivamente, pues tiene carga positiva. Si está electrizado negativamente, tiene carga negativa. ¿Y qué cosa permite a las partículas, a los cuerpos, poseer o tener carga eléctrica? Lo que les va a permitir es interactuar eléctricamente. Entonces, interactúan eléctricamente. Y va a haber dos tipos de interacción, ¿no? Uno que puede ser de atracción y otro que puede ser de repulsión, ¿correcto? Entonces, la experiencia indica que estos dos tipos de interacción se va a presentar, ¿ya? Uno es de atracción y el otro es de repulsión. ¿Me dejo entender? ¿Para quiénes se atraen? Bueno, las partículas o los cuerpos electrizados con carga de signos opuestos son los que se van a atraer. O sea, una partícula, un cuerpo cargado positivamente y el otro cargado negativamente, entonces entre los dos va a haber atracción. Y repulsión sería en el caso en que las cargas eléctricas, ¿no? De estos cuerpos o partículas sean del mismo signo, ¿no? Positivo, positivo o negativo, negativo. Entonces, en esos casos va a haber repulsión. ¿Ok? Eso es lo que la experiencia indica y es lo que se encuentra en la naturaleza. Y si los cuerpos o las partículas interactúan eléctricamente, lo hacen con una fuerza. Y esa fuerza, pues, es eléctrica, ¿no? El origen de la fuerza eléctrica está, pues, en las cargas eléctricas que poseen, pues, las partículas o los cuerpos, ¿no? Cuando están electrizados. Entonces, el resultado de la interacción eléctrica es una fuerza que puede ser repulsión o puede ser atracción. Una fuerza eléctrica, ¿no? De repulsión o de atracción. Es el resultado. Muy bien. La carga eléctrica es una propiedad fundamental de la materia. Se dice fundamental porque está asociado, ¿no? A las partículas que
constituyen a la materia, pues, ¿no? Que son los electrones y protones. Pero la carga eléctrica no, no se puede crear, tampoco se puede destruir, solo se puede transferir. ¿Me dejo entender? Solo se puede transferir. Esto es lo que constituye, pues, la conservación, la ley de la conservación de la carga eléctrica, ¿no? Siempre nos va a indicar que la carga eléctrica, ¿no? Que posee un cuerpo, una partícula o un sistema, ¿no? No se puede destruir ni se puede crear, ¿no? Solo se puede transferir. Se transfiere de un cuerpo a otro, una partícula a otro, de un sistema a otro, pero no se puede crear, no se puede destruir. ¿Están de acuerdo? ¿Eso qué indica? Pues indica para un sistema, ¿no? Un sistema eléctrico que esté aislado, ¿no? De otros sistemas, la carga eléctrica va a permanecer constante, pues, ¿no? Si está aislado de otro sistema, aislado eléctricamente de otros sistemas, entonces la carga eléctrica se va a mantener. Puede haber una transferencia, ¿no? De carga entre las partes o partículas que forman parte de ese sistema, pero la carga total se conserva, en el tiempo se conserva. La carga inicial y la carga final de ese sistema va a ser siempre la misma, siempre y cuando el sistema esté aislado eléctricamente de otro sistema, ¿no? De otro sistema. Entonces, la ley de la conservación de la carga eléctrica siempre nos va a plantear, ¿no? Esto, ¿no? Que la carga del sistema va a ser constante, va a permanecer constante. Por lo tanto, la carga inicial que el sistema puede tener en un momento va a ser exactamente igual a la carga final que va a tener el sistema en otro momento. ¿Me puedo entender? Este es lo que plantea el principio de conservación de la carga eléctrica. El principio, la ley de conservación de la carga eléctrica tiene forma, ¿no? Tiene otras maneras de poder expresarse, tiene otras formas, ¿no? De poder definirse, ¿me dejo entender? O formas equivalentes de poder expresarse. La ley de conservación. Por ejemplo, una de las formas en que la ley de la conservación de la carga eléctrica plantea es que en el universo, hablemos de universo, vamos a hablar de todos los sistemas, ¿no? La suma de las cargas, ¿no? De todo el universo siempre va a ser igual a cero. ¿Eso qué significa? Significa simplemente que en ese universo donde están todos los sistemas, ¿no? Pues hay partículas o cuerpos que tienen carga positiva y otras cargas negativas, pero si tú sumas todas esas cargas positivas y negativas de todo ese universo, entonces siempre va a ser la suma igual a cero. ¿Me puede entender? Eso es en un concepto bastante más amplio, ¿no? Bastante más amplio. Pero nosotros nos vamos a referir básicamente a la ley de conservación como aquella que un sistema mantiene constante en todo momento y por lo tanto la carga inicial en un momento debe ser igual a la carga final en otro momento. ¿Están de acuerdo? Eso nosotros nos vamos a basar y con eso vamos a poder desarrollar los ejercicios que se plantean. ¿Correcto? Eso para comenzar. ¿Ok? Bien. Es un sistema aislado eléctricamente, ¿no? Cerrado y aislado eléctricamente, ¿no?
Es simplemente un sistema donde no entran ni salen pues partículas cargadas eléctricamente, ¿no? Por ejemplo, ahí en la figura ese es un sistema, no es un sistema cerrado, es un sistema abierto. Para que sea cerrado, ahí le ponemos eso, eso es un sistema cerrado. Pero así como ves, es abierto. Ahí pueden entrar o salir partículas cargadas eléctricamente. Entonces el sistema no es un sistema cerrado, es un sistema abierto. Y si lo cerramos así, eso ya sería un sistema cerrado. Y además está aislado del exterior. Entonces, ¿qué significa? Yo digo que esas partículas eléctricas no interactúan eléctricamente con el medio exterior. Solamente la interacción se va a dar entre estas partículas que forman parte del sistema. O sea, entre ellas, entre estas partículas, habrá atracción, habrá repulsión entre ellas, pero ninguna de ellas con el entorno o el medio exterior. ¿Correcto? Muy bien. Hablamos hace un momento de que los cuerpos pueden adquirir, ¿no? Carga eléctrica, ¿sí o no? Los electrones y protones ya por sí, por naturaleza, ya lo tienen. Ya tienen carga eléctrica. Pero los cuerpos, como una lámina, le decía, ¿no? Una barra, pueden adquirir carga eléctrica. Pero la carga eléctrica que adquieren, siempre, ya, va a ser un múltiplo entero de la carga eléctrica fundamental, ¿no? Y la carga eléctrica fundamental es la que posee el electrón y también el protón. La carga eléctrica fundamental. Siempre va a ser un múltiplo entero de la carga eléctrica fundamental, ¿no? Que posee un electrón o un protón. Bueno, en este caso, la carga eléctrica que adquiere el cuerpo va a ser fundamentalmente por ganancia o pérdida de electrones. Ese número entero, n, el número entero, me va a indicar a mí el número de electrones que ha ganado o perdido el cuerpo. Ahora, ustedes tal vez pueden preguntar si dice el profesor, pero ¿por qué habla de los electrones? ¿Por qué no habla de los protones? Un cuerpo puede ganar o perder protones, ¿sí o no? Entonces ahí también su carga puede cambiar. Eh, en este caso no es así, ¿ya? Eh, para que un cuerpo gane o pierda protones, entonces el núcleo del átomo tiene que destruirse, ¿entiendes? Entonces ya no estaríamos hablando de, ¿no? De, ya del cuerpo, ¿no? Del cuerpo, ¿no? Ya que los cuerpos están formados de átomos, son agregados de muchos átomos. Si destruimos el núcleo de los átomos, estaríamos destruyendo el cuerpo. ¿Entiendes? ¿Sí o no? Por eso que la pérdida o ganancia se da básicamente con electrones, ¿ya? Con electrones periféricos, ¿no? De los átomos que lo contienen. Básicamente la transferencia se da por electrones periféricos. Entonces, si un cuerpo se electriza positivamente es porque pierde electrones periféricos de sus átomos. Y si se electriza negativamente es porque gana, ¿no? Electrones que se ubican en la periferia de esos átomos. El átomo no se destruye, el átomo está ahí presente. Y son los electrones los que, ¿no? Se pueden transferir de uno a otro lado, ¿está bien? De un cuerpo a otro cuerpo, ¿no? Y se ubican en la periferia, ¿no? De estos átomos. Por eso que la carga eléctrica que adquiere un cuerpo electrizado siempre va a ser un múltiplo entero de la carga de electrón, ¿no? Que ha sido transferido y que se ubica o se ubica en la periferia, ¿no? De los átomos. Entonces, para calcular esa carga vamos a utilizar la fórmula que ustedes están viendo ahí en la pantalla. La carga eléctrica neta de un cuerpo electrizado va a ser n veces
el valor o la magnitud de la carga del electrón. Recuerden que la carga del electrón es negativa. Y aquí vamos a trabajar en magnitud, por eso están las barras de valor absoluto. Entonces ahí trabajamos con la magnitud de la carga del electrón. La carga eléctrica del electrón es igual a menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. La unidad de la carga eléctrica es el coulomb en el sistema internacional. La carga eléctrica del electrón siempre es menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Pero en la fórmula, como están las barras de valor absoluto, vamos a trabajar solamente con el valor. ¿Qué significa? Ese signo no lo vamos a tomar en cuenta. Entonces, ¿cómo determinamos el signo de la carga, ¿no? Eléctrica, ¿no? Neta, ¿no? Que adquiere el cuerpo. O sea, el Q mayúsculo, ¿cómo lo obtenemos? Con esa N, con ese número N. Ese número N, que es un número entero, puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Pueden entender? Entonces, con ese número N es con el que nosotros vamos a trabajar. Entonces, si esa N es positiva, la carga Q mayúscula va a ser positiva. Y si esa N es negativa, la carga Q mayúscula va a ser negativa. O sea, la carga del cuerpo que se electriza, la carga neta sería pues negativa, ¿no? Entonces, el signo positivo lo vamos a utilizar cuando el cuerpo pierde electrones. Cuando pierde electrones, esa N va a ser positiva. Y cuando gana electrones, esa N va a ser negativa. Entonces, de esa manera vamos a determinar la carga con su signo correspondiente. Ahora, si bien es cierto, el coulomb es la unidad de la carga eléctrica, eh, por lo general, pues la carga eléctrica es un valor bastante pequeño. Cuando un cuerpo se electriza con una carga que no es muy grande, es una carga bastante pequeña. Entonces, por eso que cuando queremos expresar la carga eléctrica de un cuerpo o de una partícula eléctrica, lo expresamos en unidades que son inferiores al coulomb, inferiores al coulomb. Por ejemplo, ¿no? La carga puede estar expresada en microcoulomb, que equivale a 10 a la menos 3 coulomb, milicoulomb, perdón, puede estar expresada en milicoulomb, que equivale a 10 a la menos 3 coulomb, o microcoulomb, que equivale a 10 a la menos 6 coulomb, o nanocoulomb, que equivale a 10 a la menos 9 coulomb, picocoulomb, que equivale a 10 a la menos 12 coulomb, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, las cargas suelen ser bastante pequeñas, ¿no? De un cuerpo, una partícula electrizada suele ser bastante pequeña. Por lo tanto, esas unidades inferiores al coulomb lo vamos a utilizar, ¿no? Permanentemente en este tema. Muy bien. Los cuerpos se electrizan mediante un proceso llamado de electrización, ¿no? Les comentaba al inicio. Eh, ¿Cuáles son esos procesos o cuáles son esas formas, ¿no? De electrización que tiene un cuerpo, ¿no? Para que se electrice, pues, ¿no? Evidentemente. Entonces, básicamente son tres, ¿no? Uno es por frotamiento, el otro es por contacto y el tercero es por inducción. En el caso de la electrización por frotamiento, acá los cuerpos se frotan uno contra otro y en esa fricción, en ese frotarse, ¿no? Se transfieren los electrones, ¿no? De un cuerpo a otro. Eh, la fricción, como saben ustedes, genera calor y el calor es energía. Cuando se frota, se fricciona y la fricción origina calor, que es energía.
energía que ganan los electrones de un cuerpo para saltar al otro. Entonces, en la electrización por frotamiento, dado que los electrones de un cuerpo saltan al otro, entonces uno se electriza positivamente y el otro se electriza negativamente. El cuerpo de donde saltan, ese cuerpo pierde electrones, por lo tanto, se electriza positivamente. Y al cuerpo donde los electrones llegan, se depositan, ese cuerpo se electriza negativamente. Entonces hay una transferencia de electrones por salto, ¿no? De un cuerpo a otro, debido a la fricción producida por el frotamiento. Esa es la electrización por frotamiento. En la electrización por frotamiento hay algo interesante que se cumple. La cantidad de electrones que uno pierde, que un cuerpo pierde, es el mismo número de electrones que el otro gana. En consecuencia, la carga eléctrica de los cuerpos, ¿no? La carga eléctrica que adquieren los cuerpos después del frotamiento, después la carga eléctrica que adquieren va a ser siempre la misma, o sea, van a ser iguales. En magnitud van a ser iguales. Solo que uno va a ser positivo y el otro va a ser negativo. Pero en magnitud van a ser iguales. Dado que si uno pierde n electrones, el otro lo gana, esos mismos n electrones. Por lo tanto, uno va a tener carga positiva y el otro negativa. El mismo valor de carga, pero la diferencia solamente va a ser en el signo. ¿Ya? En el signo. Esto es en la electrización por frotamiento. En la electrización por contacto, ¿no? En la electrización por contacto, ¿cómo se da esta transferencia? ¿Sí? Bueno, básicamente, un cuerpo que esté electrizado hace contacto, digamos, con otro que no está electrizado. Entonces, el cuerpo que está electrizado lo que va a hacer es ceder parte de su carga eléctrica al otro para que se electrice. Cede parte de su carga, ¿no? Bueno, al fin de cuentas son electrones que se transfieren de uno a otro. Por eso que la carga de uno se transfiere al otro. Y ese es por contacto, simplemente por contacto nada más. Por ejemplo, ahí hay una esfera, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, no está electrizada la esfera, ¿no? Como está viendo ahí, la esfera no está electrizada. Acá hay una vara, una varilla que sí está electrizada, ¿no? La varilla se acerca para hacer contacto con la esfera. Bueno, hace contacto con la esfera y ¿qué va a pasar? Bueno, se va a transferir, ¿no? Electrones de la varilla que está electrizada a la esfera, ¿no? La esfera entonces va a adquirir carga eléctrica, ¿no? Por transferencia, por transferencia. Los electrones de la varilla saltan a la de la esfera. Y la esfera que no tenía carga eléctrica ahora va a tenerla por transferencia de electrones, ¿sí o no? De manera que si tú ya la varilla lo separas de la esfera, lo retiras, la esfera va a quedar electrizada, ¿no? La esfera va a quedar electrizada, ¿no? Con carga eléctrica. Bueno, ¿qué carga eléctrica va a ser en este caso, sí o no? Bueno, va a tener carga eléctrica del mismo signo, ¿ya? Del mismo signo del cuerpo, del otro cuerpo que está electrizado, ¿no? En este caso la varilla estaba electrizada negativamente, la esfera va a quedar electrizada negativamente, o sea, va a adquirir carga eléctrica del mismo signo del otro cuerpo. Así es, adquiere carga eléctrica del mismo signo del otro cuerpo. Ahora, por supuesto, el valor de carga no necesariamente va a ser la misma. O sea,
la varilla que tenía su carga eléctrica, y como la ha transferido, ahora va a tener menos carga, ¿sí o no? Va a tener menos carga de la que tenía, porque ha transferido, ha cedido parte de su carga a la esfera. Y la esfera que no tenía carga, ahora sí la va a tener. Pero esas cargas no necesariamente son iguales. Tanto la varilla como la esfera van a tener cargas que no necesariamente van a ser de la misma magnitud, pero sí van a ser iguales en signo. Se electrizan con cargas del mismo signo, aunque no necesariamente del mismo valor, pero sí del mismo signo. Entonces ahí hay una diferencia entre la electrización por frotamiento y también por la de contacto, ¿no? En la de frotamiento las cargas son iguales, pero no sus signos, ¿no es cierto? En la de contacto las cargas son diferentes, pero los signos sí son iguales. Los signos sí son iguales. ¿Está bien? Esa es la electrización por contacto. Muy bien. Y en la electrización por inducción. Bueno, aquí no es necesario, ¿no?, que los cuerpos hagan contacto, uno se frote sobre el otro, ¿no? O simplemente haga contacto con el otro, ¿no? La electrización por inducción se da simplemente por una redistribución, ¿no?, de los electrones, ¿no?, que pertenecen a los átomos, pues, de los cuerpos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos dos esferas conductoras. No están electrizadas, ¿no? No están electrizadas. O sea, carga eléctrica neta no tiene. Cuando hablamos de carga eléctrica neta, ¿de qué estamos hablando? A ver, dice, no tiene carga, dice, ¿no? Pero alguno puede decir, profe, pero tiene protones, tiene electrones. Claro, entonces sí tiene carga, claro. Pero carga neta no tiene. Carga neta, su carga neta es cero. ¿Qué significa carga neta cero? Significa que el número de electrones que posee el cuerpo y el número de protones, electrones y protones, son de igual número. Los números son iguales. Entonces, no hay una diferencia entre el número de electrones y protones. Siempre son iguales. Por lo tanto, la carga eléctrica neta es cero. Entonces, no está electrizado. Y esas esferas no están electrizadas. Porque el número de electrones que posee y el número de protones que poseen son iguales. No hay ninguna diferencia. Entonces, no tiene carga eléctrica neta. Lo tendrá cuando hay una diferencia, ¿no? Si el número de protones es mayor al número de electrones, entonces ahí va a haber carga eléctrica positiva, porque hay más protones que electrones. Si el número de protones es menor que electrones, entonces ahí el cuerpo, los cuerpos van a estar electrizados negativamente, porque hay más electrones que protones. Pero cuando la carga eléctrica es neta, entonces el número de electrones y protones que poseen son iguales. Entonces eso es lo que podemos deducir de esas esferas conductoras, que no tienen carga eléctrica neta, no están electrizadas, no hay un exceso, ¿no?, de electrones o protones, ¿no?, que uno prevalezca sobre el otro, no hay, siempre el mismo número de electrones y protones. Entonces ahí están las dos esferas no electrizadas, ¿no? Y aproximamos una varilla. Esta sí está electrizada, en este caso negativamente. Tiene un exceso de electrones esa varilla, ¿ya? Un exceso de electrones. Bien, ¿qué pasa cuando tú la aproximas sin tocarlo? O sea, tú la aproximas a las esferas, pero sin tocar a las esferas. Entonces va a haber una redistribución, ¿ya?
va a haber una redistribución de electrones. Por ejemplo, los electrones de las esferitas se van a alejar lo más posible, ¿no? De la varilla electrizada negativamente. Se alejan. Se van hacia el lugar o la zona más alejada, ¿no? Ahí se redistribuye. Y la zona que está cerca a la varilla, que va a estar carente de electrones, entonces ahí va a haber una distribución de carga positiva. O sea, se induce, ¿no? Distribuciones de carga negativa en la zona más alejada y positiva en la zona más cercana. Entonces, en una esfera vemos que se ha inducido una distribución de carga positiva y en la otra esfera se ha inducido una distribución de carga negativa. Muy bien, ¿qué sucede ahora? Si separamos, pues se puede separar, ¿eh? Separamos a las dos esferitas. Ahora las separamos. Así como están, con esas cargas distribuidas, con esa distribución de carga, las separamos, ¿no? Y retiramos la varilla. Entonces, si despegamos o separamos a las esferas, entonces vamos a ver que la esfera de la izquierda, ¿no? En el que se le había inducido una carga, una distribución de carga positiva, ahora esa carga positiva se va a distribuir en toda la esfera. Y en la otra, donde se había inducido una distribución de carga negativa, entonces esa se va a distribuir en toda la esfera. Y vamos a tener dos esferas, ¿no? Electrizadas. Una con carga positiva y la otra con carga negativa. Solamente con separarlas, ¿no? Ahí nomás lo separamos y ya tenemos una esfera electrizada positivamente y otra esfera electrizada negativamente. Como se da cuenta, no ha sido necesario frotar, no ha sido necesario que la varilla haga contacto, solamente ha habido una distribución, una redistribución de electrones, ¿no? Una redistribución de carga en las esferas y eso ha permitido que las esferas se electricen, ¿no? Positivo o negativamente. Entonces, eso es eh, electrización por inducción, ¿ya? Por inducción. ¿Quiénes se pueden electrizar? Todos los cuerpos se pueden electrizar. Hay algunos que sí, con mucha facilidad, hay otros que no. Todos los cuerpos se pueden electrizar, no todos, ¿no? Hay unos que con mucha facilidad y hay otros que no. Por eso existen los conductores, ¿no? Y los aisladores. Los conductores, que son los que van a permitir el traspaso, ¿no? La transferencia, ¿no? Con mucha facilidad, ¿no? De las cargas, ¿no? De las cargas eléctricas, ya sean positivas o negativas. Y los aisladores que no lo van a permitir de manera sencilla. Para medir su capacidad de poder permitir el paso o no de cargas eléctricas, ¿no? Hay que, hay que investigar, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de material es el que va a permitir esto, ¿no? Por ejemplo, los metales son muy buenos conductores, ¿no? Muy buenos conductores de electricidad, muy buenos conductores de de las cargas eléctricas, sobre todo de la corriente, ¿no? De la corriente eléctrica. Los metales son muy buenos en ese sentido. Pero hay otros que son malos, ¿no?
Son los llamados aisladores, como son, por ejemplo, los plásticos, ¿no? La madera, ¿no? El aire mismo también, ¿no? Es un mal conductor el aire, ¿no? Los aisladores o diélectricos son materiales o cuerpos que no dejan pasar, ¿no? A las partículas eléctricas, ¿no? O a la corriente, ¿no? No deja pasar. Y hay ciertos materiales que tienen propiedades intermedias, ¿no? O sea, en un caso se comporta como conductor, en otro caso se comporta como aislador. Son los llamados semiconductores, ¿no? Como el germanio y el silicio, que son semiconductores. Tienen esas propiedades intermedias, ¿no? Que son muy utilizados en la fabricación de estas componentes electrónicas que vienen a ser los diodos, los transistores, ¿no? Que imagino más adelante estudiarán, ¿no? Sobre todo los que van a ir a las carreras, ¿no? De ingeniería, ¿no? Eléctrica, electrónica o afines, ¿no? Entonces estudian con más detalle ese tipo de materiales, ¿no? Muy bien. Bien, veamos una de las leyes fundamentales, ¿no? De la electrostática, ¿no? Que es la ley de Coulomb. Mencionábamos que las partículas eléctricas del mismo signo, ¿no? Se repelen y de signo diferente se atraen, ¿sí o no? Y lo hacen con una fuerza. La ley de Coulomb nos permite a nosotros determinar la magnitud de esa fuerza, ¿no? De esa fuerza eléctrica, ¿no? Que puede ser repulsión o de atracción. Coulomb nos dice que esta fuerza eléctrica, que puede ser de atracción o repulsión, ¿no? Es proporcional, su magnitud es proporcional a las magnitudes de las cargas eléctricas, no de las partículas. O sea, va a depender bastante de qué magnitud tienen las cargas eléctricas, ¿no? Las partículas. Y va a ser inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa, ¿no? A ver, este es importante que lo entiendan. A ver, partículas eléctricas de signo diferente se atraen, ¿no? Entonces, por eso están dibujadas ahí las flechitas, ¿no? Flechitas. Por ejemplo, la partícula negativa atrae a la positiva, así. Esa positiva se moverá a la derecha. Y la positiva va a atraer a la negativa y la negativa se moverá a la izquierda. ¿Por qué? Porque hay fuerza entre ellos. Esta es la fuerza eléctrica sobre la partícula positiva de parte de la negativa. Y esta es la fuerza eléctrica sobre la partícula negativa de parte de la positiva. Ahí hay atracción. Repulsión, bueno, por ejemplo, ¿no? La partícula positiva de la derecha repele a la partícula de la izquierda, ¿no? Lo repele. Y la partícula de la izquierda repele a la partícula de la derecha a la derecha, ¿no? Con el mismo valor de fuerza. Ahí hay repulsión. Si tiene el mismo signo, se repele. El positivo, positivo, repulsión. Y si es negativo, negativo, también sería repulsión, ¿no? Pero siempre con la misma fuerza. Acción-reacción. Si uno atrae al otro, el otro también, con el mismo valor de fuerza. Si uno repele al otro, el otro también, con el mismo valor de fuerza. Las fuerzas son igual, de igual magnitud, por la ley de acción y reacción. ¿Está bien? Muy bien, entonces, Coulomb nos dice, esta fuerza eléctrica, ¿cómo lo podemos hallar? Va a ser proporcional, cae la constante proporcionalidad, proporcional a la magnitud de las cargas eléctricas. Ahí está la magnitud de la carga 1, magnitud de la carga 2, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa, ¿no? Es de la distancia que separa, ¿no? Entonces, esta es la famosa ley de Coulomb.
Entonces este tema, que es tema de fuerza eléctrica, también de campo, entonces la fuerza eléctrica está establecida, la fórmula de la fuerza eléctrica está establecida por esta ley, ¿no? Que es la ley de Coulomb. K, que es la constante de proporcionalidad, es una constante eléctrica que tiene siempre el valor de 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Tiene ese valor. Ahora, ese valor de la constante, por si acaso, es un valor que es válido siempre y cuando las partículas estén en el aire o vacío. Si está en el aire vacío, entonces ese va a ser el valor de la constante. Acá mayormente nuestras partículas van a estar en el aire o vacío. Por lo que entonces la constante eléctrica va a tener ese valor. Con ese valor vamos a trabajar. ¿Ya? Entonces, válido para el aire o vacío es la constante. Y bueno, en valor absoluto, como ven ustedes, ahí están las carguitas, tanto de la partícula 1 como de la partícula 2, son la magnitud de sus cargas eléctricas, ¿no? Y bueno, de ella hemos dicho que es la distancia, ¿no? La distancia. Muy bien, entonces ya tenemos ahí la fórmula de la fuerza eléctrica. La fórmula que hemos visto de la ley de Coulomb es la fuerza eléctrica entre dos partículas eléctricas. Ahora la pregunta es, profesor, pero ¿y si hay varias partículas? Ya tenemos un sistema que está formado por varias partículas. Bueno, entonces hay que ir calculando, ¿no? De cada par de partículas, ¿no? Por ejemplo, acá en la figura tenemos un sistema formado por tres partículas. Imagina que te pidan a ti cuál es la fuerza eléctrica resultante que actúa sobre la partícula 3, por ejemplo, ¿no? La tercera partícula. Ah, entonces tú vas a decir, entre la partícula 1 y la partícula 3, la fuerza eléctrica es de repulsión, ¿no? Entre la partícula 1 y la partícula 3 de repulsión. Entonces vas a dibujar una fuerza así y vas a dibujar una fuerza así. Bueno, es de repulsión entre la partícula 1 y la partícula 3, porque la partícula 1 lo que hace es repelerlo, lo repele, ¿no? Lo rechaza, en este sentido, para allá, ¿no es cierto? Eso es lo que hace la partícula 1. Y la partícula 2 lo que hace es atraerlo. Entonces, ¿qué hace? Lo atrae así lo atrae, ¿no? ¿Está bien? Y lo atrae con una fuerza. Y esa fuerza es fuerza eléctrica 2, ¿no? 2. Entonces, sobre la partícula 3 va a haber dos fuerzas eléctricas, ¿no? Que ejerce cada una de las partículas, la partícula 1 y la partícula 2. La partícula 1 actúa con su fuerza F1 y la partícula 2 también actúa con su fuerza F2. Por lo tanto, habrá una fuerza resultante, ¿no? Acá hay que recurrir a la teoría de vectores para determinar a esa fuerza resultante, ¿no? Esa fuerza resultante va a ser la resultante de esas dos fuerzas. Resultante vectorial, ¿no? Porque hay que hacer uso de teoría de vectores, recuerda. La fuerza resultante dice, ¿es la suma de las dos fuerzas? Sí, es la suma de las dos fuerzas, pero es la suma vectorial, ¿no? No es una suma cualquiera, como ya se ha explicado, sino es una suma de vectores. Si queremos hallar el resultante, tenemos que aplicar teoría de vectores. No es solamente sumar, nada más, ¿no? Decir, por ejemplo, la fuerza F1 vale 40 newton, la fuerza F2 vale 50, 40 más 50, 90. Entonces la fuerza resultante vale 90. No es así. No es así. Hay que recurrir a la teoría de vectores, ¿no? Porque son dos fuerzas que forman un ángulo. Entonces hay que aplicar la ley de Pareto, ¿no? Que se ha visto en vectores para determinar la fuerza resultante. Tú ves ahí, fuerza resultante es igual a F1 más F2. Claro, esa suma es suma vectorial. Y una suma vectorial tiene
una manera de determinarlo, ¿no? Por eso es importante acá el empleo de la teoría de vectores. ¿Estamos? Ya, excelente. Muy bien. Antes de tocar esta segunda parte, vamos a ver el ejercicio de esta primera parte, ¿no? Que se refería, pues, básicamente a la fuerza eléctrica, pues, ¿no? Sí, o no. Se refería básicamente a la fuerza eléctrica. Así que a ver los primeros ejercicios, ¿ya? Voy a mostrarles en pantalla. Me confirman si es que lo pueden visualizar. Ya, confirman si lo pueden visualizar. A ver, a ver, a ver. Confirma, me confirma, ¿ya? Ok. Ya, aquí está, aquí está. Confirma, ¿ya? Me confirma, ¿ya? Ya, listo. ¿Se puede visualizar? ¿Sí? ¿Se puede ver el PPT ejercicios? ¿Sí? Me confirman por el chat, no importa. Por el chat puede ser. Ya se visualiza, se visualiza. Voy a ver la presentación acá. Ahí está. Listo. Ya, jóvenes, ¿se ve? ¿Se observa? Jóvenes, ¿se ve la presentación? ¿Está? Ya está. Listo. Vamos a arrancar con el primer ejercicio. Lo visualizan, lo ven, lo visualizan, jóvenes. Me confirman. Me confirman, jóvenes. ¿Se ve o no? Me imagino que sí, ¿no? En su pantalla, ¿no? Ok.
Vamos entonces con la primer ejercicio, ¿ya? Vamos a ver el primer ejercicio. Comenzamos. Ahí está. Primero es para responder verdadero y falso, ¿no? Con respecto a las proposiciones que se nos indican, ¿no? Que se nos señala, ¿sí o no? Ahí dice, la primera proposición nos dice, el coulomb C, el coulomb C es la unidad de la carga eléctrica, ¿ok? Dice, y equivale a la carga eléctrica de 6,25 por 10 a la 18 electrones. Sabemos que el coulomb es, sí es cierto, es la unidad de la carga eléctrica. Entonces, un coulomb de carga, ¿no? Tú te preguntas, ¿cuántos electrones, sí o no? ¿Cuántos electrones se requieren o se necesitan para tener un coulomb de carga? ¿Cuántos electrones se requieren, se necesitan para tener un coulomb de carga? ¿Sí o no? Bueno, acá te dice es 6,25 por 10 al 18. Bueno, eso vamos a tener que probar. En la segunda te dice la magnitud de la fuerza electrostática entre dos cargas puntuales idénticas a un coulomb, es decir, las dos carguitas tienen cargas de un coulomb. Uno tiene un coulomb, el otro tiene un coulomb. Los dos tienen un coulomb. Y como están separadas una distancia de 1 metro, dice, y separadas una distancia de 1 metro, ¿no? Distancia de 1 metro. Dice, la magnitud de la fuerza entre estas dos carguitas equivale a 9,9, pues a la 9 newton, ¿no? Eso también hay que averiguar, ¿no? Allá tengo dos carguitas, cada una tiene un coulomb de carga y están separadas 1 metro. La fuerza eléctrica entre las dos, que sería repulsión, ¿no? Porque si ambos tienen la misma carga de un coulomb, se entiende que es un coulomb positivo. Entonces esa fuerza es de repulsión. Y será lo que nos dice 9,9, pues a la 9 newton, eso hay que averiguar, ¿ya? Y 3 dice, si dos esferas idénticas, ¿no? Con cargas diferentes, esferas idénticas. Cuando dice esferas idénticas, no quiere decir solamente que son del mismo radio, ¿no? Sino también son del mismo material. Son del mismo material. Ya, dice, son idénticas y tienen cargas diferentes, pero del mismo signo, ¿no? Carga diferente, pero el mismo signo. Se ponen en contacto, dice. Entonces, al separarlas, sus cargas resultantes deben ser iguales. Las cargas al final, dice, deben ser iguales. Bueno, eso vamos a analizarlo también. Empezamos entonces aquí, solución, empezamos con la primera. La primera es verdadera, ¿ya? La primera proposición es verdadera. Es cierto. Un coulomb de carga, ¿no? Eh, para tener un coulomb de carga, la cantidad de electrones que te dan un coulomb de carga, pues es esa cantidad de 6,25 por 10 al 8 electrones. ¿Cómo lo determinamos? Fácil, usando esta fórmula, ¿no? ¿Te acuerdas? Dijimos que la carga era igual a ¿qué? A n veces el valor de la carga fundamental, ¿no? Que es la del electrón. La carga fundamental también se indica con la letra E. E, cuando tú ves la letra E, entonces se refiere a la carga fundamental, ¿no? Que la poseen los electrones y protones. Ellos poseen esa carga fundamental. ¿Cuánto vale? 1,6 por 10 a la 19 coulomb. Bueno, también así, para utilizar esta fórmula que es de la cuantización de la carga eléctrica, es esta fórmula.
también suele trabajarse así. N veces C. N, el número de electrones que gana o pierde, y E, el valor de la carga fundamental, ¿no? Que la posee el electrón y también el protón. Bueno, eso es lo que hay que utilizar. Entonces, la carga Q sería de un coulomb, ¿no? Dice, ¿cuántos electrones hacen posible que la carga sea igual a un coulomb? Ah, ya, entonces Q debe ser 1. Puede ser 1, ¿no? El valor de la carga fundamental, ahí lo tiene, ¿no? Es 1,6 por 10 a la 19, ¿no? Eso entiende que está en coulomb. Bueno, ahí hay que trabajarlo eso. Me parece que ahora sí, ahora sí. Ahí. Entonces hay que despejar esa N, despeja la N y te va a salir justamente, acá sale 0,625 por 10 a la 19. Así está saliendo acá. 0,625 por 10 a la 19, que es lo mismo que 6,25 por 10 a la 18. Es lo mismo. Despejando la N te va a salir lo mismo. Es lo mismo que 6,25 por 10 a la 18. Por eso que es verdadero, que sale lo mismo, ¿ya? Sale lo mismo. Por eso es verdadero, ¿ya? El otro es el 2, en el número 2, la proposición dice, ¿cuál es la magnitud de la fuerza eléctrica entre las dos carguitas idénticas a un coulomb que están separados 1 metro? Por eso hay que usar ahí la fórmula de la ley de Coulomb. F es igual a K por la magnitud de Q1, la magnitud de Q2 sobre la distancia al cuadrado, ¿no es cierto? Ya, entonces se reemplaza la constante K, 9 por esa a la 9, la magnitud de la carga 1, que es un coulomb, de la carga 2 también es un coulomb, porque las dos carguitas, como son idénticas, tienen un coulomb de carga, ¿no? Y la distancia entre los dos, que es 1 metro, ¿no? 1 al cuadrado. Bueno, ahí la fuerza eléctrica sale 9 por 10 a la 9. No es 9,9 por 10 a la 9, eso no es cierto. No es 9 por 10 a la 9 newton. Esa es la magnitud de la fuerza eléctrica. ¿Estamos? Por eso que esta proposición es falsa. La tercera sí es verdadero, ¿no? Sí, sí es verdadero. ¿Por qué? Mira, las dos esferitas son idénticas. Ya, pueden tener cargas diferentes, ¿no? Bueno, los signos pueden ser iguales, pueden ser diferentes, como quieran. Acá dice que son del mismo signo. Tienen carga diferente, del mismo signo, dice. Bueno, lo cierto aquí es que después de contacto, porque van a poner los dos en contacto, después de contacto y tú los separas, los dos van a tener la misma carga. La misma carga quieren. Al final adquieren la misma carga. Como son idénticas, entonces las cargas que ellos adquieren después de contacto van a ser iguales. Inclusive hasta del mismo signo. Iguales, ¿no? O sea, pues decir, si uno adquiere una carga de más 20 microcoulombs, el otro también más 20 microcoulombs. Igualitos, el mismo valor y el mismo signo. ¿Por qué? Porque son idénticas las dos esferitas. Por ser idénticas. No importa si al inicio pues las cargas eran iguales, diferentes, el mismo signo, no sé. La cuestión que después de contacto van a tener siempre el mismo valor de carga, con el mismo signo. Eso sí, ¿no? Porque en contacto dijimos, las cargas siempre son del mismo signo, del mismo signo. En contacto, cuando es electrización por contacto, las cargas son del mismo signo. Eso sí. En este caso, van a seguir siendo el mismo signo, o sea, van a ser el mismo signo, y aparte de eso, el mismo valor. Mismo valor van a tener los dos. ¿Por qué? Porque son esferas idénticas. Ahora, si una esfera fuera más grande, la otra más chiquita, pues obviamente van a tener el mismo signo, pero ya no el mismo valor de carga, porque ya no son idénticas, porque no son del mismo tamaño. Pero sí van a tener el mismo signo, pero no el mismo valor de carga. Pero al ser idénticas, mismo tamaño, todo, entonces las cargas van a ser iguales
y además del mismo signo. ¿Están de acuerdo? Entonces, por esa razón es verdadera esta proposición. Bueno, la respuesta ahí sería la alternativa E, pues, ¿no? Alternativa E sería la respuesta a esta primera pregunta. ¿Ya? Vamos a ver la segunda, ¿ya? Ahí está, 2. Dice, la magnitud de la fuerza eléctrica entre dos partículas cargadas eléctricamente es 40 newton. Ya. Cuando están separadas una distancia de 10 centímetros. ¿Ok? Si la separación entre ellas es de 20 centímetros, el doble, ¿no? El doble, ahora se separan el doble, ¿no? ¿Cuál es la magnitud de la fuerza eléctrica entre ellas? Ya, una cosa es que estén separadas 10 centímetros y otra cosa es que estén separadas 20 centímetros. Bueno, según la ley de Coulomb, pues la fuerza eléctrica es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, o sea que va a depender de la distancia, ¿no? Si están más separadas, mira que la fuerza va a disminuir. Como es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, entonces a mayor distancia, mayor sería la fuerza, ¿no? La fuerza eléctrica. Perdón, menor sería la fuerza eléctrica, ¿no? Porque es inversa al cuadrado de la distancia, menor sería la fuerza eléctrica. Y cuanto más cerquita estén, o sea, menos distancia, más sería la fuerza eléctrica. Bueno, en este caso va a separarse 20 centímetros. Inicialmente estaban separados 10, ahora van a estar separados 20 centímetros. Entonces, más separación, más distancia, entonces la fuerza va a disminuir. Bueno, vamos a usar la ley de Coulomb, pues. Esa es la ley de Coulomb. Ya, bueno, esta fuerza dice, tendría que ser 40, pero no, vamos a reemplazar, ¿ya? F1 sería 40, ¿ya? Ahí está la constante, la magnitud de la carga Q, la magnitud de la otra carga, la distancia, bueno, son 10 centímetros, acá sí hay que pasarlo a metros, 10 centímetros equivale a 10 a la menos 1 metro, por eso tú estás viendo ahí 10 a la menos 1, ¿ya? Estás viendo 10 a la menos 1, estás viendo ahí. Y bueno, de aquí vamos a despejar, a ver, ahí, ¿qué tenemos? Tenemos abajito, sí, 10 a la menos 1 al cuadrado y 10 a la menos 2. Ese 10 a la menos 2 va a pasar a multiplicar al 40, ¿no? 10 a la menos 2 va a pasar a multiplicar a 40. Entonces vamos a tener acá que K por la magnitud de Q por la magnitud de Q va a ser igual a 40 por 10 a la menos 2. Ya está, ¿no? O sea, tenemos que el producto de K es la constante eléctrica, pero no. Magnitud de la carga Q de una de ellas, magnitud de la carga Q minúscula de la otra, ¿no? Ya, todo ese producto equivale o es igual a 40 por 10 a la menos 2. Ya está. Ya, ahora dicen, y si se separan, ahora 20 centímetros, o sea, la distancia ahora va a ser otra, y va a ser 20 centímetros, es una nueva distancia de prima, ¿no? 20 centímetros es 2 por 10 a la menos 1, ¿no? Metros. Eso es 20 centímetros. Bueno, ¿cuál será la magnitud de la nueva fuerza eléctrica, no? Bueno, hay que usar otra vez la ley de Coulomb. F', que es la nueva fuerza, sería la constante, magnitud de Q, y abajo sería la distancia de prima al cuadrado, ¿no? O sea, acá lo que va a cambiar solamente es la distancia. La constante sigue siendo la misma, la magnitud de la carga Q mayúscula también es la misma, la magnitud de la carga Q minúscula también es la misma. Ya, entonces lo que vamos a hacer es reemplazar, pues, como ya hemos deducido, que la constante por la magnitud de la carga Q, la magnitud de la otra carga Q es 40 por esa menos, entonces ahí estamos reemplazando. Y la distancia de prima, que es en metros, es 2 por 10 a la menos 1, ¿no? También estamos reemplazando. Al cuadrado. Eso hay que operar. Eso se opera. Con cuidado, por supuesto, ¿no? Y fíjate, mira, va a salirte 10.
No sé si estás de acuerdo que sale a 10, ¿no? Por ejemplo, abajo sale 4 por 10 a la menos 2 sale abajo. 4 por 10 a la menos 2. El 10 a la menos 2 de arriba, el 10 a la menos 2 de abajo se cancela. Entonces quedaría 40 entre 4. Y eso es 10, pues, prácticamente 10. Por lo tanto, ahí la respuesta sería la alternativa B. B sería la respuesta. ¿Ah? ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Sí? Aplicación de la ley de Coblo. Así le dan en su examen, ¿ah? Esa formulita no se van a olvidar. ¿Ah? Bien. Ya está. Entonces ahí tenemos solución de la pregunta 3, ¿no? Solución a la pregunta 3. Vamos a pasar a la número 4, ¿ok? ¿Todo bien? ¿Listo? Pasamos, ¿ya? Pasamos a la pregunta. Bueno, sería la pregunta 3 ahora, ¿no? Pregunta 3. ¿Listo? Ya. Ya han hecho su capturita de pantalla, ¿no? Ya. Ahí está la 3, ¿ya? Bueno. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice, dos partículas electrizadas con cargas Q y Q. Q mayúscula y Q minúscula, ¿no? Dice, se encuentran separadas 3 centímetros, ¿ya? Esa es la distancia de separación inicial. Al incrementar Q, o sea, al aumentar el valor de la carga Q mayúscula, la carga Q mayúscula, se encuentra que la magnitud de la fuerza eléctrica entre ellas varía según la gráfica, ¿no? Ok, según la gráfica, ¿no? Varía según la gráfica. Ok. Determine la carga eléctrica Q, Q minúscula, que es la otra carga, ¿no? La otra carga Q, ¿no? La minúscula. Bueno, uno entiende este problema, que la carga que es variable es la carga Q mayúscula, pues ahí está en la gráfica, ¿no? Que la fuerza varía, ahí la fuerza varía proporcionalmente a la carga Q. O sea, aumenta proporcionalmente a la carga Q mayúscula, disculpen. Proporcionalmente a la carga Q mayúscula. Entonces se entiende que la otra carguita, ¿no? La otra carguita debe ser constante, ¿no? Esa carga Q minúscula que nos pide es una carga constante, esa es la que no varía. Si tú aumentas la carga Q mayúscula, la fuerza aumenta, eso es lo que me dice la gráfica, ¿no? Por ejemplo, como ya el ángulo es 45, ¿qué quiere decir? Y si la carga Q se duplica, la fuerza también se duplica. Ahí la fuerza y la carga son del mismo, tienen la misma magnitud, porque el ángulo es 45. El ángulo es 45, entonces me indica que la fuerza y la carga siempre van a tener el mismo valor, la misma magnitud, o sea, van a ser iguales, en magnitud nomás. Numéricamente van a ser iguales. La fuerza y la carga Q mayúscula van a ser iguales, porque el ángulo es 45. F es igual a Q. Entonces, si Q va aumentando, en la misma proporción la fuerza aumenta. Pues si la carga Q mayúscula se duplica, la fuerza F también se duplica. Si la carga Q mayúscula se triplica, esa fuerza también se triplica. Eso es lo que me está diciendo la gráfica. Pero la carga que me piden es la otra. Y esa sí no cambia, esa sí es una carga constante, esa sí no cambia. ¿Está bien? Entonces, esa carga es la que tenemos que hallar. Bien, entonces, ¿cómo comenzamos? Bueno, tú dirás así, ¿no? Como las partículas cargadas eléctricamente no cumplen la ley de Coulomb, entonces empezaremos con la ley de Coulomb, pues hay que escribir así. Bueno, en este caso le he quitado las barras de valor
absoluto, ¿no? Ahí debería estar las barras de valor absoluto, ¿ah? Bueno, pero si las cargas son positivas, las consideramos positivas, no es necesario que esté en la barra de valor absoluto, ¿no? Si es que las cargas son positivas, las consideramos positivas, es necesario. Salvo que una de ellas sea negativa, ¿no? Ahí sí tengo que poner en valor absoluto, pues, ¿no? Bueno, estoy considerando acá, pues, que las cargas son positivas, pues, ok. No están las barritas de valor absoluto. Pero esa es la ley de Coulomb. Muy bien. Ahora, el gráfico, ¿no? El gráfico. Ya hemos dicho que la fuerza es proporcional a la carga, ¿no? La fuerza es proporcional a la carga. Es decir, con otras palabras, la fuerza, como el ángulo es 45, ¿no? El ángulo es 45, la fuerza F es numéricamente igual a la carga Q. Son iguales, pues. La fuerza F es numéricamente igual a la carga Q. Bueno, ¿cómo se demuestra eso, no? ¿Cómo demuestro que F es igual a Q, profesor? Bueno, fácil, pues, ¿no? Porque fíjate, eh, la pendiente de esa recta, la pendiente es la tangente, ¿ah? La pendiente es la tangente. ¿Y la pendiente qué cosa es? Es solamente el cociente entre la fuerza F y la carga Q, pues. La fuerza F entre la carga Q mayúscula, ese cociente es la pendiente, pues, que es la tangente de 45. F entre Q, ¿ya? Es la pendiente de la recta, que es igual a la tangente del ángulo, que es 45. Y la tangente de 45 vale 1, ¿sí o no? La tangente de 45 vale 1. Ya, pues entonces si la tangente vale 1, de ahí despejas F y te va a salir igual a Q, Q mayúscula. Por eso que F es igual a Q. ¿Está bien? De esa manera se demuestra. Ya, ahora, ya. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Ya, sí, hay que reemplazar en la fórmula de arriba. En la fórmula de arriba de la fuerza, porque en la ley Coulomb, en la fórmula de arriba, la fuerza F es igual a Q. Entonces estoy reemplazando, en vez de la fuerza F, la Q mayúscula. La Q mayúscula, ¿no? Y la constante K, pues que es 9 por 10 a la 9, ¿no? Luego tienes Q minúscula con el Q mayúscula. Bueno, ahí está Q mayúscula y Q minúscula, ahí están, ¿no? Y abajo, por supuesto, la distancia. La distancia sí nos está diciendo que es 3 centímetros, que si tú lo conviertes a metros sería 3 por 10 a la 9. Y bueno, el Q mayúscula se cancela porque en ambos lados es el mismo Q, por eso se cancela el Q en ambos lados. ¿No es cierto? Y bueno, de ahí se despeja y hallamos esa carga Q, ¿no? Esta. Hallamos la carga Q, ¿no? Ahí está. Despejando. Con cuidado, pues operando con cuidado, ¿no? El 9 se cancela porque ahí abajo en el denominador esa cuadrada es 9, con el 9 se va, ¿no? Arriba tengo 10 a la 9, abajo tendría 10 a la menos 4 y 10 a la 9, de 10 a la menos 4 y 10 a la 13. ¿Qué pasa al otro lado? Como 10 a la menos 3. Por eso que la carga Q minúscula sería de 10 por 10 a la menos 3 de Coulomb. Y esa sería la respuesta. ¿Estamos? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se comprende? ¿Ya? Estoy despejando con cuidado ya. Qué interesante, ¿no? Fíjate, como el ángulo es 45, ¿no? La fuerza F es igual a Q en magnitud. Solo porque el ángulo es 45, ¿ah? Nada más. ¿Ya? Y bueno, se demuestra que son iguales por la tangente del ángulo, ¿no? Muy bien, esa sería entonces la solución del ejercicio 3. ¿Está bien? Ahora vamos a pasar al número 4. El 4, ahí está el 4, ¿no? Dice tres partículas, tres, ¿no? Sí, sí. Tres partículas con cargas
1 igual a Q2 igual a Q3 igual a 2 microcoulomb. Están ubicadas en los vértices de un triángulo equilátero de lado 2 centímetros. ¿Cómo se muestra en la figura, no? Bueno, esa es la figura. Así está, ¿no? Determine, dice, la magnitud de la fuerza resultante, eléctrica resultante sobre la partícula con carga Q3. Q3. Acá podemos aplicar el principio de conservación de la carga eléctrica, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Vamos a aplicar el principio de conservación de la carga eléctrica. ¿Ah? No conservación, sino sería superposición. Superposición, sí, el principio de superposición, ¿no? De la fuerza eléctrica. El principio de superposición de la fuerza eléctrica. Superposición. Claro, porque si queremos hallar la fuerza eléctrica resultante sobre la carga 3, bueno, tendría que ser pues la fuerza eléctrica que ejercen las otras, pues, ¿no? Sobre la partícula 3. Por ejemplo, la partícula 1 es negativa, ¿no? Ya. Y la partícula 3 es positiva. Entonces, ¿qué fuerza eléctrica ejerce la partícula 1? Bueno, sería de atracción, ¿no? De atracción, porque la partícula 1, como es negativa, atrae a la partícula 3 que es positiva. Entonces ahí tendrías una fuerza eléctrica de atracción, ¿no? De parte de la partícula 1. Y de la partícula 2, que es positiva, igual que la partícula 3, entonces ahí la fuerza eléctrica de 3, de 2, perdón, sería de repulsión. La partícula 2 lo repele. Entonces ahí sería de repulsión. Entonces ahí vamos a tener dos fuerzas, ¿no? Una que es de atracción de parte de la partícula 1 y la otra sería de repulsión de parte de la partícula 2. ¿Sí o no? Entonces eso es lo que vamos a tener ahí, ¿no? Interesante, ¿no? Bueno, entonces vamos a verlo. Graficamos las fuerzas. A ver, ahí está, ¿no? La partícula 1 atrae a la partícula 3 con una fuerza eléctrica hacia la izquierda, por la partícula 1 está atrayendo a la partícula 3 con una fuerza a la izquierda. La fuerza de 1 sobre 3. La fuerza de 1 sobre 3. ¿Ya? Entonces, es una de atracción, lo está atrayendo. Mientras que la partícula 2 lo está repeliendo. La partícula 2 positiva repele a la partícula 3 con esa fuerza que estás viendo. Esta es una fuerza de repulsión. Repulsión. Ah, interesante, ¿no? Ahí sería de repulsión, ¿no? Hay que calcular esa fuerza, ¿no? La fuerza de la partícula 1 sobre la partícula 3, igualito la fuerza de la partícula 3 sobre la partícula 1, ¿no? Bueno, sobre la partícula 3, ¿no? Hay que calcular. La figura es un triángulo equilátero, ya sabes, ¿no? La fuerza eléctrica el ángulo entre las dos fuerzas eléctricas es de 120, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, este ángulo vale 60, ¿no? Porque es un triángulo equilátero, este ángulo es 60. Pero el ángulo entre las dos fuerzas sería esta, ¿no? Que es 120. Este 120 es el ángulo entre las dos fuerzas. Porque si este es 60, esto tendría que ser 120 para que sea 180. Entonces, el ángulo entre las dos fuerzas es de 120, ¿sí o no? Bueno, entonces vamos a usar la ley de Coulomb, vamos a ver la fuerza que ejerce la partícula 1 a la partícula 3. Entonces ahí sería la constante. Fíjate que las tres partículas en magnitud las cargas son iguales en magnitud, no en signo, ¿no? Pero sí en magnitud. Entonces aquí hay que trabajar en magnitud, ¿ya? Entonces la carga 1 en magnitud
es igual a la carga 3 en magnitud. Entonces, Q sale Q cuadrado, por eso estás viendo Q cuadrado, ¿no? Y abajo la distancia que es A elevado al cuadrado, ¿no? Pues ya sabemos que es inverso al cuadrado de la distancia. Esa sería en forma práctica la fórmula, ¿no? La constante por Q al cuadrado, porque las cargas son iguales, ¿no? Ya. Vamos a reemplazar. Ah, para 3 también sería igual o no. Para la fuerza de la partícula 2 sobre la tercera partícula. Es la misma, ¿no? La constante, las cargas, no se ve que las cargas son iguales, la magnitud de la carga, Q por Q de cada una de ellas también es Q cuadrado y la distancia también es A cuadrado. Fíjate entonces que las dos fuerzas, las dos fuerzas en realidad son de igual magnitud, ¿no? Las dos fuerzas eléctricas son de igual magnitud, ¿no? O sea, los dos son iguales. En magnitud son iguales las dos fuerzas, ¿cierto? La resultante, ¿cómo se halla? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Ah, esta es la resultante, ¿no? Teoría de vectores, ¿no? Pero, ¿te acuerdas en la teoría de vectores que cuando dos fuerzas son iguales y forman un ángulo de 120, ¿no? Son iguales y forman un ángulo de 120, la resultante también vale igual, también es igual. ¿Ah? ¿Te acuerdas de la teoría de vectores? Si las dos fuerzas son iguales, la resultante, las dos son fuerzas iguales y el ángulo entre los dos tiene que ser 120, necesariamente tiene que ser 120. No es cualquier ángulo, ¿ah? Tiene que ser 120. Las dos fuerzas son iguales y el ángulo entre los dos, entre las dos fuerzas es 120, entonces la fuerza resultante también vale igual que los otros dos. O sea que también es F. O sea que bastaría solamente averiguar cuánto es F. Y averiguamos cuánto es F y ya está, ¿no? Y F es cualquiera de las dos fuerzas, porque son iguales las dos fuerzas. Cualquiera de las dos, ¿ves? F es cualquiera de las dos fuerzas, que es K por Q cuadrado sobre A al cuadrado. Entonces, cualquiera de las dos fuerzas es. Ah, caray, entonces tú dices, bueno, voy a reemplazarlo. El resultante es igual a F, cualquiera de las dos fuerzas, simplemente lo reemplazo. Ahí tienes la constante, 9 puede ser la 9. Luego tienes la carga Q, como es 2 micro es 10 a la menos 6, ¿no? Entonces 2 por 10 a la menos 6 al cuadrado, y abajo la distancia, como dice que es 2 centímetros, 2 por 10 a la menos 2 se lo va al cuadrado. Entonces sería así, la fórmula sería de esta manera. ¿Están de acuerdo? Ya, sería así de esta forma. Y ya pues, ¿no? Eh, hay que operar con cuidado y ahí no va a salir la fuerza. La fuerza resultante saldría entonces 90 newton, y por lo tanto, esa sería la respuesta al problema. Ya, es la respuesta al problema. Ya, ya tenemos ahí la solución. Ah, interesante, ¿no? Interesante, ¿cierto? Ya tenemos la solución al problema. Muy bien, entonces esto es con respecto a lo que es fuerza eléctrica. Hemos usado la ley de Coulomb, ¿no? Y ahora vamos a entrar a la última parte que tiene que ver con el campo eléctrico, ¿ya? Primero un breve repaso de esto de campo eléctrico, ¿ya? Acá hacer un breve repaso, ¿ya? Pero si tiene alguna inquietud, bueno, me dicen, ¿no? No hay problema, ¿ya? Si tiene alguna inquietud, me dicen, me dicen. Ya, entonces vamos a entrar a esa parte de campo eléctrico, ¿ya? Entonces voy a aquí dejar de presentar y vamos con el, acá está, ¿no? PPT de
de campo. Entonces, ahí me parece que ya deben estar visualizándolo. Ahí se debe visualizar. Y bueno, ¿qué es campo eléctrico? O sea, no sé, siempre cuando uno ve un tema, siempre una pregunta, qué es, ¿no? ¿Qué es? ¿Sí o no? ¿No es cierto? Cuando te preguntan, ¿qué es el campo eléctrico? Bueno, nosotros sabemos que el campo eléctrico siempre acompaña a las partículas que tiene carga eléctrica. Siempre está ahí acompañando, siempre está alrededor de las partículas que tienen carga eléctrica. Existe porque las partículas tienen carga eléctrica, está alrededor de esas partículas. Ese campo no se ve, es invisible al ojo humano. Existe, sí existe, está ahí alrededor. El campo está alrededor. Pero, ¿qué es? ¿Qué es? Bueno, es el campo eléctrico, ¿no? Es una manifestación, ¿no? Es una manifestación que está siempre alrededor de las partículas, ¿no? Que tienen carga eléctrica. Siempre está ahí atrás. Debe su existencia a la carga, ¿no? A la carga. Algo que se manifiesta y está siempre ahí, alrededor de las partículas electrizadas. Es un campo físico, físico. Cualquier partícula que esté en ese campo va a experimentar una fuerza eléctrica. Cualquier partícula eléctrica, ¿no? Si lo coloca, el campo le va a ejercer fuerza. Por ejemplo, ahí lo que tú ves en la figura es un electrón, ¿no? O una partícula o una esferita que tiene una carga eléctrica igual a la del electrón, también puede ser. Entonces, estás colocando en ese campo de esa partícula negativa, en ese campo, otra partícula positiva, ¿no? Que es Q-0. Entonces le va a ejercer fuerza eléctrica. Así es. Va a haber una fuerza eléctrica sobre esa partícula Q-0, que en este caso sería de atracción, ¿ya? Cuando una partícula está en un campo eléctrico, una partícula eléctrica está en un campo eléctrico, el campo siempre va a ejercer fuerza sobre esa partícula. ¿Qué vamos a decir? Ah, vamos a decir entonces que el campo tiene intensidad. Claro que sí. Un campo eléctrico tiene intensidad. Si tú colocas a la partícula eléctrica en el campo le va a ejercer fuerza. Y cuanto más intenso sea el campo, más sería esa fuerza. Ah, el campo tiene intensidad, sí. Con la intensidad, ¿cómo se define, no? Se define como un cociente, la intensidad del campo eléctrico. Se define como el cociente de la fuerza eléctrica que va a experimentar la partícula. Ahora, no es cualquier partícula, es una partícula de prueba positiva. Es una partícula de prueba positiva. Si tú pones una partícula de prueba positiva, entonces el campo va a ejercerle fuerza. Y esa fuerza eléctrica lo divides entre la carga de la partícula de prueba, vas a tener la intensidad en ese punto. O sea, en otras palabras, la intensidad es fuerza por unidad de carga. Es fuerza por unidad de carga, esa es la intensidad. Siempre es. La intensidad se indica con la letra E, ¿no? Es fuerza eléctrica por unidad de carga. Unidad de carga de prueba. La unidad va a ser siempre Newton sobre Coulomb, ¿ya? Siempre Newton sobre Coulomb. La intensidad va a tener el mismo sentido de la fuerza eléctrica, ¿no? Cuando la fuerza eléctrica va hacia abajo, la intensidad también hacia abajo. Bueno, realmente la intensidad, si, si la carga que genera el campo, como estás viendo ahí, es una carga negativa, como sería este del electrón, por ejemplo, la intensidad en el punto es centrante a la carga negativa. La intensidad es centrante a la carga negativa cuando la carga es negativa. Y sería saliente si es que la carga es positiva.
A ver, vamos a ver ese, ¿ah? Vamos a verlo por acá. A ver, a ver. Ahorita te explico esta fórmula, ¿ah? Ahí está. Fíjate que esa partícula es positiva. En el punto P, el campo eléctrico de esa carga tiene dirección, tiene dirección. ¿Cuál es su dirección? Es para la derecha, para allá, para la derecha, o sea, para allá. O sea, es saliente de esa carga positiva. Tienes que dibujarlo de tal manera que sea saliente de esa carga positiva. Es si la carga es positiva, sale de Q. Pero si la carga Q es negativa, como la que estás viendo ahí, entonces en ese punto P, ¿ya? Tú tienes que dibujar la intensidad hacia la carga, así como estás viendo, ¿eh? La intensidad hacia la carga, hacia la carga. Porque la carga es negativa. Entonces el campo actúa así. A una carga positiva, la intensidad de su campo es saliente de esa carga positiva. Pero si la carga es negativa, su intensidad es entrante de esa carga negativa. ¿Ya? Ahora, en el caso de una carga puntual, la fórmula anterior que vimos, fuerza eléctrica por unidad de carga, ya, se deduce, a partir de esa fórmula, se deduce que para una carga puntual, la intensidad de campo lo puedes hallar, ¿no? Multiplicando la constante K, que es la constante de proporcionalidad, por la magnitud de la carga que genera el campo, dividido entre la distancia que separa el punto de la carga al cuadrado. Que nada más me está diciendo que la magnitud de la intensidad es proporcional a la magnitud de la carga, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, que es fundamentalmente lo que me está diciendo. Entonces, solamente hay dos parámetros importantes que debemos tomar en cuenta para hallar la intensidad, ¿no? Que es la carga y la distancia. ¿Cuánto vale la carga? Y a qué distancia está el punto de esa carga, ¿no? Entonces, de esa manera podemos hallar la intensidad del campo. Entonces, esta fórmula inclusive es la que más se utiliza para trabajar problemas de campo, de intensidad de campo, ¿ya? Entonces, no hay que olvidar esta fórmula. Bien, acá también se cumple el principio de la superposición, ¿no? Porque también se puede hallar el campo en un punto debido a varias cargas, ¿no? Por ejemplo, ahí tengo dos cargas y tengo ese punto, ¿no? Que está ahí. Yo quiero saber cuál intensidad de campo resultante en ese punto. Bueno, carga 1 que es positiva, tendría que dibujarlo así, saliente de esa carga. Porque la carga 1 es positiva, entonces tengo que dibujarlo en ese sentido, que me indica que está saliendo de la carga 1. Ahora, para la carga 2, tendría que dibujarlo de esta manera, hacia la carga, porque la carga 2 es negativa, entonces la intensidad es entrante a la carga negativa. Un poco de teoría de vectores, formo mi programa, pues ya tendría la intensidad resultante, ¿no? Que no te olvides, esa intensidad, esta resultante es vectorial, ¿no? Hay que ayudarnos del cálculo de vector. Ahora, el campo eléctrico no se visualiza, no se ve, no se ve. Pero hay una manera de poder representarlo es a través de las líneas de fuerza, ¿no? Del campo. Una carga es positiva, estas líneas son salientes de esa carga, pero si es negativa, entonces ahí las líneas van a ser entrantes a la carga negativa. Para cargas positivas, entonces las líneas que representan al campo, porque estas líneas representan al campo, ¿ya? Son salientes, y para una carga negativa son entrantes, ¿no? Son entrantes. Bueno, más de líneas de campo, ¿no? Por ejemplo, acá, mira, ¿cómo es el campo, no? Mira, las dos partículas. Mira, ahí una es positiva y la otra es negativa, ¿no? Y además son del mismo valor de carga. El valor de carga es la misma de las dos, solo que la diferencia además está en el signo. Y así sería su campo, ¿no? Ahora fíjate en este caso, ¿no?
Ahí las cargas son del mismo signo, son iguales también en magnitud, también del mismo signo, y en este caso hay repulsión. Fíjate que en el primer caso, los campos eléctricos se atraen, ¿no? Y en el segundo caso, los campos eléctricos se repelen. Pero tú te pones a pensar, entonces si en primer caso los campos se atraen, entonces estas dos partículas se están atrayendo, claro. Y si en el segundo caso los campos están repeliendo, entonces estas dos partículas se repelen, claro. Entonces la fuerza eléctrica que hemos visto, que puede ser atracción o repulsión, se debe a sus campos. Cuando aparece la fuerza eléctrica de atracción es porque los campos están atrayendo. Cuando aparece la fuerza eléctrica de repulsión es porque los campos están repeliendo. Interesante, ¿no? Interesante. Bueno, hay muchas propiedades, ¿no? Dice que acá, por ejemplo, en unas líneas que ingresan o salen de una carga, línea de campo que salen o ingresan, ¿no? La línea de campo eléctrico que salen o ingresan de una carga es proporcional a la carga, ¿no? A la carga. O sea, por ejemplo, si una partícula positiva salen 10 líneas, es proporcional, dice, al número de líneas, ¿no? Cuanto más líneas salen, me indica que hay más carga. Si el número de líneas se duplica, la carga también, ¿no? Es lo que me está diciendo esta propiedad. Este caso es interesante, ¿no? ¿Qué es un campo eléctrico uniforme, no? Un campo eléctrico uniforme es un campo cuya intensidad de campo es constante, ¿no? En cualquier punto. A diferencia del otro caso, donde la intensidad de campo puede cambiar con la distancia, acá no. Acá la intensidad de campo en cualquier punto es la misma. Pero esto no se forma con una carga, sino con todo un conjunto de cargas. Por ejemplo, ahí tienes una lámina electrizada positivamente, ¿no? Y otra lámina electrizada negativamente. Están separados a cierta distancia. Hay un campo eléctrico entre las láminas, pero formado por todas esas cargas positivas y todas esas cargas negativas. Están distribuidas en esas láminas. La característica del campo uniforme es que sus líneas son paralelas entre sí, como estás viendo ahí. Salen de la lámina positiva, ingresan a la lámina negativa. Y la intensidad de campo es constante, en cualquier punto la intensidad de campo es constante. Por eso se llama uniforme, porque el campo va a ser intenso en cualquier punto. Cualquier partícula que esté en ese campo, el campo le va a ejercer fuerza. Por ejemplo, esa partícula positiva va a experimentar una fuerza. Una fuerza en el sentido del campo, en este caso, cuando la partícula es positiva, la fuerza eléctrica del campo va a tener ese sentido del campo. El campo, el sentido del campo es el sentido de las líneas. Como las líneas van hacia abajo, entonces la fuerza eléctrica también va a ir hacia abajo. Ahora, si la carga es negativa, ¿no? Porque también puedes poner una carga negativa ahí, ¿no? En este campo. Bueno, entonces el campo ve que hace una fuerza eléctrica, pero ahora sería en sentido contrario. O sea, la fuerza eléctrica va a ser en sentido contrario al campo eléctrico, a esas líneas, sentido contrario. Es muy importante cuando uno resuelve ejercicios, problemas. La fuerza eléctrica debido a un campo puede tener el mismo sentido si la carga es positiva y sentido contrario si la carga es negativa. Ahora, para calcular cuánto vale, pues la fórmula es sencilla, solamente se multiplica la magnitud de la carga por la intensidad. Esa sería la fórmula. Pero el sentido es importante que lo definas, ¿no? Si la carga es negativa, en sentido contrario al campo eléctrico. Entonces, la fuerza eléctrica tiene dirección opuesta al campo eléctrico en este caso. ¿Están de acuerdo? Bien, entonces ahora vamos a ver los ejercicios. ¿Ya? Me parece que podríamos empezar. Bueno, por ahora, ¿no? Empezaríamos por el 5 primero. A ver, vamos a ver. Salimos de acá para ver los ejercicios, ¿ya?
Empezaríamos con el problema 5. Vamos a compartir. Acá está. Ahí está, ¿no? Ya creo que ahí lo pueden visualizar. Bueno, ahí nos habíamos quedado. Vamos a ver el problema 5. Ahí está el 5, ¿no? Dice, las partículas cargadas eléctricamente producen un campo cuya dirección depende del signo de la carga. Exacto. Si la carga es positiva, ¿no? El campo es saliente, pues, ¿no? Y si es negativo, el campo es entrante, es lo que hemos estado viendo. Si cuatro partículas con carga Q minúscula, de igual magnitud, se fijan en los vértices de un trapecio, ahí se ve, está en los vértices del trapecio, todas son positivas excepto una, ¿no? Una es negativa, ¿no? Estás mirando una de ellas, ¿no? La que está en la parte superior izquierda, ¿no? Esa es negativa. Las demás son positivas. Ya, dice, ¿cuál es la dirección más probable del campo eléctrico resultante en el punto P? Ajá. ¿Cuál es la dirección más probable del campo eléctrico resultante en el punto P? ¿No? Ese es poco de teoría, ¿no? Habrá que dibujar, pues, ¿no? Graficar los campos. Nada más acá tienes que graficar los campos. Por ejemplo, vamos a ver. Ahí tú tienes, son cuatro partículas. Estamos numerando las partículas, ¿ah? ¿Quién es uno? ¿Quién es dos? ¿Quién es tres? ¿Quién es cuatro? ¿Ya? Bueno, uno es la partícula positiva que está abajo en el lado izquierdo. La partícula 2 es la negativa, que está viendo, está arriba en la parte izquierda. Y la partícula 3 es la positiva, que está arriba en la parte derecha. Y la partícula 4 es la partícula positiva, que está abajo en el lado derecho. Empezamos uno con uno, pues tendré que empezar con el campo de la carga 1, de la primera carga, ¿no? Carga 1. Como es positiva, fíjate, la intensidad de la carga 1 es hacia la izquierda, porque es saliente la carga 1. Uno tiene que dibujar la intensidad así, saliendo de la carga 1. ¿Estás mirando, no? Mira, así, ¿no? Así. ¿No me acuerdo? Saliente de la carga 1. Y luego, de la carga 2, tienes que dibujarlo entrante a esa carga. De la carga 2 tienes que dibujar entrante a la carga 2. La carga 2 es negativa, por eso tienes que dibujarlo así, entrante. Ah, entonces, para carga positiva saliendo y para la carga negativa entrando, entrando. Entonces, la carga 3 sería así, ¿no? Para abajo, ¿no? Así, mira, así para abajo, ¿no? Así, ¿no? Para abajo, ¿no? Porque es saliente de la carga 3. Saliente de la carga 3. Y de la partícula 4 también te dibujarlo, pero sería así, para allá, ¿no? Para allá. Porque es saliente de la carga 4. ¿Ah? Ya está. Entonces ahí están todas las intensidades están ahí. Todo con su sentido. Pero hay algo más ahí, ¿no? No sé si te das cuenta. Todas las intensidades, si te das cuenta, mira, esos triángulos son equiláteros. Ya, como son equiláteros, pues estos ángulos valen 60, 60, 60, ¿no? 60 grados, todo eso, ¿no? Lo que podemos observar es que todas esas intensidades son iguales, en magnitud todas son iguales. ¿Por qué? Uno, porque todas las cargas son de igual magnitud. Todas las cargas son de igual magnitud. ¿Ya? Todas, todas. Todas las cargas son de igual magnitud. ¿Ya? Porque todas las cargas tienen un valor de carga Q. El mismo valor de carga Q todos tienen. Claro, la carga 2 es negativa, pero su valor es Q. Y la distancia es la misma. Del punto P a cada una de las cargas es la misma distancia A. Es la misma distancia A. Por eso que todas las intensidades son iguales. Entonces, la intensidad 1 y la intensidad 4,
como son de igual magnitud y son opuestos, se van a anular, se van a cancelar. La intensidad 1 y la intensidad 4 se anulan, se cancela porque son opuestos, son contrarios. Y solamente te quedaría la intensidad 2 y la intensidad 3. Es nada más, lo único que tendría, ¿ves? Mira, ¿ves? Acá estamos cancelando la intensidad 1 y la intensidad 4 se cancelan. Se cancelan. Y solo nos quedaría la intensidad 2 y también la intensidad 3, ¿no? Y ambos son iguales a E, porque son igualitas, las dos intensidades son iguales. Y el ángulo entre los dos es de 120. ¿Y qué dijimos hace un rato? Cuando tú tienes dos vectores que son de igual magnitud, pero el ángulo entre los dos es 120. Entonces tenemos que la resultante va a ser igualito a los otros dos. Igualito. O sea, la intensidad resultante va a ser igual a E, ¿no? Va a ser igual a E. A E, ¿no? Entonces, la respuesta, ¿cuál sería? Bueno, ¿cuál es la dirección más probable? Pues ese es un campo que va hacia la izquierda, un campo horizontal que va hacia la izquierda. ¿Ya? Es campo horizontal que va hacia la izquierda. Y esa sería la alternativa C, ¿no? Si ves ahí en tus alternativas, sería la C. ¿Ya? Así es sencillo, nada más, no es nada complicado. Bueno, vamos a ver la 6. ¿Con qué aceleración en magnitud, dice, se moverá un protón en la región de un campo eléctrico homogéneo de magnitud 10 kilonewtons sobre Coulomb? Te da la masa del protón, te da el valor de la carga fundamental, E, 1,c puede ser 19, ya sabes que el protón tiene esa magnitud de carga, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, si el protón, la única fuerza que actúa sobre el protón es la fuerza debido al campo eléctrico, y ese sería su resultante, entonces se cumple la segunda ley de Newton, pues. Fuerza resultante es igual a masa por aceleración, pero esa fuerza sería la fuerza del campo eléctrico. Entonces, hace un rato vimos que para hallar la fuerza del campo eléctrico, ¿sí o no? La fórmula es Q por E. Q por E es la fórmula del campo eléctrico uniforme, ¿no? Porque es un campo uniforme, ahí dice que el campo es uniforme, es homogéneo, es lo mismo que uniforme. Entonces, Q por E es la fuerza eléctrica, Q por E. Ah, tú dices, si Q por E es la fuerza eléctrica, entonces solamente reemplazas arriba, pues. La fuerza es Q por E es igual a la masa por la aceleración. O ya tienes la masa por la aceleración, despejas la aceleración, pues, que sería Q por E entre la masa. Q por E entre la masa. O sea, la carga por la intensidad entre la masa. Nada más, eso es utilizar la fórmula. A ver, vamos a ver de nuevo, así rapidito. Empiezas acá, pero esa fuerza F es la fuerza eléctrica del campo, que es la carga por la intensidad. La carga por la intensidad es esa fuerza F. ¿Qué hacemos? Reemplazamos, pues. La carga por la intensidad es igual a la masa por aceleración, porque la carga por intensidad es la fuerza. Y de ahí despejamos la aceleración, que sería la carga por la intensidad entre la masa. Lo demás ya sería reemplazar los valores, los datos, ¿no? La carga, que ya sabes, como es como es la del electrón, pero la del protón, 1,6, pues esa es 19, y la intensidad de campo, pues que es 10 kilonewton, que es lo mismo que 10 por 10 al cubo. Abajo, pues, la masa, que es 1,6, por 10 a la 27. Bueno, eso hay que dividir y ahí nos sale la aceleración. Por supuesto, eso sale en metros por segundo al cuadrado, ¿ya? Metros por segundo al cuadrado. Esa es la aceleración. Ahí la clave va a salir la alternativa T, ¿ya? Entonces es una aplicación directa, directa, directa. ¿Sí o no? A ver, disculpe, yo ya estoy terminando. Así es, una aplicación directa, directa, ¿no? De el problema 6. Bueno, el 7, ahí está, dice en la figura,
Ya estamos terminando aquí, estamos terminando. En la figura dice, se muestra una partícula de masa m y carga Q negativa en equilibrio suspendida por medio de un hilo ideal en una región donde existe un campo eléctrico uniforme y horizontal. Dice, determine la magnitud del campo eléctrico. G, la aceleración de gravedad. Bueno, como la carga es negativa, entonces la fuerza que ejerce el campo va a ser opuesta al campo, ¿no? Va a tener sentido contrario al campo. Entonces, cuando tú dibujas, vas a dibujar así, mira. Dibujas la tensión, que es para arriba, el peso de la esferita hacia abajo, ¿no? O de la partícula. Y la fuerza eléctrica hacia la izquierda, contraria al campo. El campo va a la derecha, esta fuerza va a la izquierda. Así tienes que dibujar. Esas serían las fuerzas que actúan sobre esa partícula. Y como está en equilibrio, pues tienes que trabajar, ¿no? Este ejercicio por equilibrio de fuerzas. Puedes construir tu triangulito, ¿no? Ahí trabajas tu triangulito, ya tienes ahí tu triangulito de fuerzas. El lado vertical es el peso del mg de la esferita. El horizontal es la fuerza eléctrica, que es la intensidad por la carga, no te olvides. Y la hipotenusa es la tensión, ¿no? Bueno, de ahí donde va a salir. Tangente del ángulo sería pues la carga por la intensidad entre el mg, que es el peso. Así sale, ¿no? La tangente. Y bueno, de ahí despeja la intensidad, que es el mg, por la tangente entre la carga. Y bueno, ya tienes tú cuál es la expresión de la intensidad. ¿No es cierto? Pues complicado. Trabajar un poco con el triangulito y ya está, ¿no? Y bueno, y finalmente tenemos acá la número 8. Igualito, tú tienes tres partículas eléctricas, dos son positivas y una es negativa. Te pide la magnitud del campo eléctrico del punto P, hay que dibujar la intensidad. De las positivas van a ser salientes, la negativa va a ser entrante, ¿no? Por ejemplo, esa intensidad es saliente de la partícula 1. De la partícula 2 también es saliente, sería para ese sentido, y la partícula 3 tiene que ser entrante, sería ese, entrante hacia arriba. Así sería. Y luego hay que calcular cada una de las intensidades por separado. La intensidad de 1, la intensidad de 2, la intensidad de 3, ¿ya? Todo por separado, ¿ya? Reemplazando los valores, ¿no? Y te va a salir la intensidad de cada uno de ellos, ¿no? De cada uno de ellos. Ahora, la intensidad 1 con la intensidad 2 te va a dar una resultante, y una resultante horizontal y con la vertical, y ahí es la resultante total. ¿Qué es lo que está acá? Por ejemplo, abajo dice 24, puede ser las 5. ¿Cómo ha salido? Restando la intensidad de campo 1 de la intensidad de campo 2. Porque entre 1 y 2 hay un campo horizontal. Entonces la resultante sería 36 menos 12, eso es 24. Podría ser a las 5. Por eso así aparece. Y la intensidad 3, pues sí, ese sí. Acá sale 7, podría ser a las 5. Bueno, la intensidad resultante va a ser así, se aplica Pitágoras y ahí te sale la intensidad de campo eh, resultante en ese punto, ¿ya? Y bien, y para terminar, pues ahí las claves, los ejercicios propuestos, ¿no? Han hecho su captura acá, ¿no? De ¿no? Ya. La clave, los ejercicios propuestos, ya está. Entonces, con eso estamos terminando la sesión del día de hoy, ¿ya? Muy bien, jóvenes, muy agradecido, pasen un bonito año, ¿ya? Un bonito año, celébrenlo tranquilo, ¿no? Y le deseo pues todo lo mejor para el próximo año. Hasta luego, jóvenes. Nos vemos.